En el otoño de 1888, cuando el valle empezó a llamar inútil a Jacinta por perder un ojo, nadie imaginó que el hombre más temido de San Jerónimo golpearía su puerta al amanecer para pedirle algo que cambiaría su destino. Pero lo que había dentro de aquellas 7 cartas era mucho más peligroso que un rumor. Era el otoño de 1888 cuando el polvo de la última cosecha todavía flotaba sobre los caminos de San Jerónimo del Valle, y a Jacinta Robles ya nadie la miraba como antes. No porque alguna vez hubiera sido la mujer más celebrada del pueblo, sino porque hasta unas semanas atrás, al menos, seguía siendo útil a los ojos de los demás. Sus manos eran rápidas para desgranar maíz, firmes para cargar costales y pacientes para remendar camisas ajenas a cambio de unas monedas o un poco de harina. Pero después del accidente en los campos de trigo de don Laureano Berríos, algo en su destino quedó torcido de una manera que el valle entero no tardó en convertir en sentencia. Aquel día el sol había caído oblicuo sobre las hoces, encendiéndolas como si fueran lenguas de fuego. Los peones trabajaban con prisa porque una tormenta venía bajando desde las sierras y nadie quería perder la mitad de la cosecha por culpa de la lluvia. Jacinta, como tantas otras mujeres pobres, había sido llamada para ayudar en la recolección final. Necesitaba el jornal, lo necesitaba con esa urgencia silenciosa de quien ya no tiene a quien pedirle nada. Su padre había muerto 3 inviernos antes, su madre descansaba en el camposanto desde mucho más atrás, y el pequeño cuarto que alquilaba junto al molino viejo se sostenía apenas con lo que ella lograba reunir cada semana. Nadie supo decir con exactitud cómo ocurrió. Algunos aseguraron que fue una espiga endurecida por el sol la que saltó con violencia cuando otro peón descargó el manojo demasiado cerca. Otros juraron que fue la punta mal afilada de una herramienta lo que rebotó en el aire. Lo único cierto fue el grito, un grito breve, desgarrado, que hizo volver la cabeza incluso a los más indiferentes. Jacinta cayó de rodillas entre la paja, llevándose ambas manos al rostro, mientras la sangre se abría paso entre sus dedos. La tormenta no llegó esa tarde, pero la desgracia sí. La curandera del pueblo, mamá Escolástica, hizo cuanto pudo. Lavó la herida con infusiones amargas, rezó en voz baja y mantuvo a la joven inmóvil durante horas. Sin embargo, al tercer día, cuando Jacinta retiró por primera vez la venda bajo la luz escasa del amanecer, entendió sin necesidad de que nadie se lo dijera. El ojo izquierdo, aquel con el que tantas veces había enhebrado agujas a la primera, ya no volvería a ver. Había quedado opaco, inmóvil, como una pequeña luna muerta en medio de su rostro cansado. Desde entonces, el valle la redujo a una sola palabra: inútil. No se lo decían siempre de frente, porque la crueldad de los pueblos pequeños suele disfrazarse de lástima antes de mostrar los dientes. Pero Jacinta lo escuchaba en los murmullos junto al pozo, en las conversaciones interrumpidas cuando ella pasaba, en la manera en que las patronas comenzaban a revisar 2 veces una costura antes de pagarla. «Pobrecita», decían algunas, «con un solo ojo ya no sirve para el campo», concluían otras. Y en aquellas tierras, donde casi todo dependía de la vista, de la precisión y de la fuerza del cuerpo, que te llamaran inútil era apenas una forma más elegante de decirte que estabas sola. Jacinta tenía 24 años y una belleza que nunca había sido escandalosa, pero sí serena. Ahora, sin embargo, caminaba con el pañuelo oscuro cruzándole parte del rostro, no solo para proteger la herida del polvo, sino para ahorrarse el juicio de los demás. Había aprendido a bajar un poco la cabeza cuando atravesaba la plaza, no por vergüenza de sí misma, sino por cansancio. Hay miradas que duelen más cuando una ya viene herida. Vivía en una pieza estrecha de adobe, con una mesa coja, un catre de ixtle y una caja de madera donde guardaba sus pocas pertenencias, 2 vestidos de diario, un chal gris heredado de su madre, un rosario de cuentas gastadas y un manojo de papeles viejos que casi nadie sabía que existían. Eran cuadernos, hojas sueltas, cartas ajenas copiadas por práctica y un pequeño silabario que un sacerdote anciano le había regalado cuando ella era niña. Porque Jacinta, a diferencia de la mayoría de las mujeres del valle, sabía leer.
No lo hacía con la soltura de una maestra ni con la velocidad de un escribano, pero podía descifrar letras, entender frases largas y leer en voz alta sin tropezar demasiado. Había aprendido años atrás, cuando ayudaba al padre Matías a ordenar los libros parroquiales. Al viejo sacerdote le divertía aquella muchacha silenciosa que pronunciaba las palabras con cuidado, como si cada una escondiera un secreto. Leer te salvará de cosas que aún no imaginas, le había dicho una tarde. Jacinta entonces no comprendió el peso de aquella frase. En San Jerónimo del Valle, leer no llenaba el estómago, no traía leña ni espantaba el frío. Era un don raro, sí, pero de poca utilidad para una mujer sin apellido importante, y sin embargo, ella había seguido practicando a escondidas, copiando oraciones, nombres, recados, anuncios viejos. Lo que Jacinta no sabía todavía era que ese pequeño saber, guardado como una brasa debajo de la ceniza, estaba a punto de cambiar no solo su vida, sino la de todo el valle. A unas 6 leguas del pueblo, donde el camino se volvía más pedregoso y el viento olía a mezquite y a tierra abierta, se alzaba la casa de Elías Cuervo. Algunos lo llamaban Apache, otros simplemente el Viudo del Norte. Era un hombre del que se hablaba mucho y se sabía poco, como ocurre con aquellos que han aprendido a vivir lejos del ruido de los demás. Tenía 38 años, hombros anchos, el cabello oscuro ya salpicado por algunas hebras grises y una forma de guardar silencio que desarmaba más que cualquier amenaza. Su esposa había muerto 2 años antes, al dar a luz a una criatura que tampoco sobrevivió. Desde entonces, Elías se había quedado solo con sus 2 hijos mayores, Tomás de 11 y Amalia de 8, en una casa de piedra y madera levantada a la orilla de un arroyo angosto. No era un hombre pobre, aunque tampoco vivía como los hacendados del valle. Tenía algunas cabezas de ganado, un huerto bien cuidado, caballos resistentes y una reputación extraña, la de alguien que nunca pedía favores, pero tampoco los negaba, cuando de verdad hacían falta. Había ayudado a levantar cercas después de un temporal. Había cargado enfermos hasta la casa de la curandera sin pedir nada a cambio. Y aún así, el pueblo seguía mirándolo con recelo, como si la dignidad callada fuera más peligrosa que la maldad evidente. Decían que no sonreía, decían que dormía con un rifle junto a la puerta. Decían que no iba a misa porque hablaba con los muertos en las noches de viento. También decían, y esto se repetía con más insistencia, que desde la muerte de su mujer había empezado a recibir cartas. 7, para ser exactos, 7 sobres llegados en distintos meses, traídos por manos distintas, todos dirigidos a él, todos guardados sin abrir en una caja de madera de nogal que mantenía bajo llave. Nadie sabía de quién venían. Nadie, excepto quizá el propio Elías, y ni siquiera eso era seguro. Lo cierto es que el viudo no sabía leer, había aprendido a firmar su nombre, a reconocer números y marcas de ganado, pero no a descifrar las palabras largas que otros dejaban sobre el papel. Durante meses, aquellas cartas se habían convertido en una carga silenciosa dentro de su casa. No las abría porque desconfiaba, no las rompía porque intuía que encerraban algo demasiado importante, y no se atrevía a llevarlas al pueblo, porque en San Jerónimo la lengua de la gente corría más rápido que el agua del arroyo. Necesitaba a alguien discreto, alguien que supiera leer, alguien que no vendiera su verdad por un plato de comida o una sonrisa del patrón. Fue Amalia, la niña de ojos atentos, quien oyó primero el nombre de Jacinta. Lo escuchó en la plaza, detrás del puesto de velas, cuando 2 mujeres comentaban con ese tono entre cruel y satisfecho que usan quienes creen estar siendo razonables. Es una pena, dijo una, pero con un ojo menos ya no le queda más que pedir limosna o casarse con cualquiera que se compadezca, o escribir recados, si es que todavía ve las letras, respondió la otra con una risita seca. Dicen que esa muchacha sabe leer mejor que algunos hombres. Amalia no olvidó aquella frase. Esa misma noche se la repitió a su padre mientras cenaban frijoles negros en silencio, con la lumbre temblando sobre las paredes. Elías levantó la mirada. ¿Cómo se llama?, preguntó. Jacinta Robles, respondió la niña. La del molino viejo, la que lleva un pañuelo en la cara. Él no dijo nada más entonces.
pero algo en su expresión cambió. No era curiosidad solamente, era la forma en que un hombre reconoce, sin saber todavía por qué, que una respuesta acaba de aparecer donde menos la esperaba. Mientras tanto, en su cuarto estrecho junto al molino, Jacinta contaba las monedas de la semana sobre la mesa coja y comprendía con una claridad dolorosa que no le alcanzarían ni para la renta ni para el aceite. Afuera, el viento comenzaba a levantar hojas secas contra la puerta. Adentro, la sombra del anochecer iba cubriendo poco a poco los rincones. Jacinta pasó la yema de los dedos por el borde gastado de uno de sus cuadernos y suspiró. No sabía aún que, en ese mismo instante, un viudo al que todo el valle temía estaba pensando en ir a buscarla. Y tampoco sabía que aquellas 7 cartas, todavía cerradas, ya venían en camino hacia su destino verdadero. A la mañana siguiente, el cielo amaneció cubierto por una neblina baja que hacía parecer más pequeño y más triste al valle. Jacinta llevaba ya una hora sentada junto a la mesa, remendando por tercera vez el mismo delantal ajeno, cuando escuchó pasos frente a su puerta. No eran los pasos nerviosos de una vecina ni el golpe autoritario del cobrador del molino. Eran pasos lentos, firmes, de alguien que no tenía prisa y tampoco miedo de ser visto allí. Ella se quedó inmóvil. Durante un instante pensó en no abrir. En aquellos meses había aprendido que casi toda visita traía consigo una nueva humillación, una patrona que regateaba el pago, una mujer que fingía compasión mientras venía a enterarse de su desgracia, un hombre que creía que la necesidad volvía negociable la dignidad de cualquiera. Pero entonces sonó el golpe, 3 veces, seco, contenido, sin violencia. Jacinta se puso de pie, se acomodó el pañuelo oscuro sobre el lado herido del rostro y abrió apenas lo necesario. Frente a ella estaba un hombre alto, vestido con una camisa de manta limpia, un chaleco de cuero gastado y botas cubiertas por el polvo del camino. No llevaba sombrero en la mano, como habría hecho cualquier otro para fingir cortesía. Tampoco sonreía, pero en sus ojos no había insolencia ni lástima, solo una seriedad cansada y una extraña forma de respeto que a Jacinta, precisamente por infrecuente, le desordenó el aliento. ¿Jacinta Robles?, preguntó él. Ella asintió con cautela. Soy Elías Cuervo. No hizo falta que dijera más. Aquel nombre llevaba años circulando por San Jerónimo del Valle envuelto en rumores, silencios y exageraciones. El viudo del norte, el apache, el hombre que vivía con 2 hijos en la casa de piedra junto al arroyo. Jacinta sintió un escalofrío que no venía del frío de la mañana. ¿Qué se le ofrece?, preguntó, procurando que la voz no le temblara. Elías tardó un segundo en responder, como si escogiera con cuidado palabras que no usaba a menudo. Necesito a alguien que sepa leer. Jacinta parpadeó. Eso no era lo que esperaba. ¿Leer? Sí. El silencio entre ambos se alargó un momento. Detrás de Elías, la neblina se movía despacio sobre el camino. A lo lejos, el molino viejo se quejaba con su ruido monótono de madera cansada. Me dijeron en el pueblo que usted sabe hacerlo, continuó él. Mejor que muchos. Aquello que en otro tiempo habría podido sonar a elogio, a Jacinta le dolió casi como una herida nueva, porque recordaba demasiado bien las mismas bocas que ahora la despreciaban y que, cuando les convenía, convertían su pequeño talento en curiosidad útil. Sé leer un poco, respondió ella, bajando la vista. Con eso basta. Elías no dio un paso hacia adelante. No intentó imponerse, mantuvo la distancia exacta de quien sabe que toda mujer sola ha aprendido a medir el peligro por centímetros. Y esa sola prudencia empezó a desarmar en Jacinta algo que llevaba meses endurecido. Tengo unas cartas, dijo al fin. 7. Necesito saber qué dicen. Jacinta alzó la mirada con una mezcla de sorpresa y desconfianza. ¿Y por qué yo? Él sostuvo sus ojos un momento. Porque no quiero llevarlas al pueblo ni ponerlas en manos de cualquiera. Era una respuesta sencilla, pero había algo más detrás.
Jacinta lo percibió en la forma en que aquel hombre apretó apenas la mandíbula, como si admitir la necesidad ya le costara bastante. «Puedo pagarle», añadió. Esa palabra, pagarle, hizo que Jacinta se irguiera por instinto, no por orgullo vacío, sino porque en las últimas semanas demasiadas propuestas habían venido disfrazadas de ayuda. «Si es para leer, leo», dijo con suavidad, aunque firme, «pero no necesito que me hable como si estuviera comprándome». Elías guardó silencio. No se ofendió, no frunció el ceño, solo pareció observarla con una atención distinta, como si aquella respuesta hubiera confirmado algo que aún no sabía nombrar. «No quise faltarle al respeto», dijo finalmente. «Quise decir que su trabajo vale». Jacinta no supo qué responder. Hacía demasiado tiempo que nadie pronunciaba una frase así delante de ella. Elías sacó entonces de su morral una caja pequeña de nogal, oscura y bien cuidada. La sostuvo entre ambas manos, sin entregársela todavía. «No hace falta que venga ahora», explicó. «Si prefiere, puedo dejarle esto y volver al anochecer». Jacinta miró la caja como si dentro llevara no solo papeles, sino una parte del misterio que durante meses había recorrido el valle de boca en boca. 7 cartas, 7 sobres dirigidos a un hombre que no sabía leer. 7 razones para que el pueblo inventara historias. Por un instante sintió la tentación de negarse. A fin de cuentas, la prudencia también era una forma de sobrevivir, pero luego miró el interior de su cuarto. La mesa coja, el catre humilde, el cuenco casi vacío, la luz escasa, y entendió que no se trataba solo de necesidad. Se trataba de recordar que todavía servía para algo más que aguantar desprecios. «Uata», se dijo por fin, apartándose de la puerta. «Si va a leerlas alguien, mejor será ahora». Elías entró con la misma sobriedad con la que había esperado afuera. No inspeccionó el cuarto con curiosidad, no hizo comentarios sobre la pobreza evidente, no dejó que sus ojos se detuvieran en el pañuelo sobre el rostro de ella más de lo necesario. Aquella delicadeza silenciosa le hizo más bien de lo que Jacinta habría querido admitir. Se sentó donde ella le indicó, en la única silla firme de la casa. Jacinta tomó la caja y la colocó sobre la mesa. Sus dedos notaron enseguida que la madera había sido tocada muchas veces, abierta quizá nunca, pero sostenida con la insistencia de quien carga un peso que no se atreve a soltar. Dentro estaban los 7 sobres. Ninguno tenía sello oficial. Ninguno llevaba la misma letra en el frente. Algunos habían llegado manchados por el agua o el polvo. Otros conservaban aún la rigidez de lo nunca tocado. Todos, sin embargo, tenían algo en común. Estaban dirigidos a Elías Cuervo. Jacinta respiró hondo. «¿Quiere que empiece por el primero que llegó?» Elías asintió. «Como usted vea mejor». Ella escogió el sobre más envejecido, aquel cuya tinta ya empezaba a correrse en las esquinas. Lo abrió con cuidado para no romper la hoja interior. Al desplegarla, reconoció enseguida una letra temblorosa, antigua, de alguien acostumbrado a escribir poco, pero a sentir mucho. Leyó en silencio las primeras líneas, y algo en su expresión cambió. Elías lo notó de inmediato. «¿Qué dice?» Jacinta alzó la mirada, sorprendida por la urgencia contenida en la voz de aquel hombre. «Es de una mujer», respondió despacio. «Una mujer llamada Matilde Soria». El nombre no produjo en él ninguna reacción visible, o eso creyó Jacinta durante un segundo. Luego vio el leve endurecimiento de su cuello, el modo en que la mano derecha se cerró sobre la rodilla. «Siga», pidió. Jacinta bajó de nuevo los ojos al papel. «Dice: Señor Elías Cuervo, no sé si esta carta llegará a sus manos ni si usted recordará mi nombre, pero antes de morirme me vi en la obligación de contarle una verdad que no me deja descansar». La joven hizo una pausa involuntaria. Había en aquellas palabras un peso oscuro, una clase de anuncio que parecía arrastrar consigo años enteros de culpa. «Continúe», dijo él, más bajo esta vez. Jacinta siguió leyendo. Matilde contaba que había servido en la casa parroquial de Santa Gertrudis, un pueblo situado más allá del Paso del Norte. Allí, años atrás, una mujer gravemente enferma había pedido al sacerdote que guardara un paquete destinado a Elías Cuervo. Esa mujer, decía la carta,
Llevaba por nombre Clara Benavides. Elías se puso de pie tan de repente que la silla crujió detrás de él. Jacinta levantó la cabeza, alarmada, porque Clara Benavides no era un nombre cualquiera, era el nombre de su esposa muerta. Durante un segundo, el cuarto entero pareció quedarse sin aire. Elías dio media vuelta, como si necesitara apartarse de la mesa para sostener el golpe invisible de aquel nombre vuelto del pasado. Jacinta no se atrevió a hablar. Solo observó la amplitud de aquellos hombros endurecerse bajo la camisa, no con furia, sino con una clase de dolor viejo que de pronto hubiera despertado. ¿Quiere que siga?, preguntó al fin, en voz muy baja. Él tardó en responder. Sí. La carta explicaba que Clara, ya enferma y sabiendo que la muerte venía cerca, había intentado hacer llegar un paquete y un mensaje a Elías, pero alguien en la parroquia, por miedo o por conveniencia, había retenido ambas cosas. Matilde, años después, al ordenar documentos viejos tras la muerte del sacerdote, descubrió el paquete escondido y supo que aquello había sido una injusticia. No decía qué contenía exactamente, solo que pertenecía a Elías y que todavía podía hallarse en una caja de hierro guardada en la sacristía vieja de Santa Gertrudis. Jacinta terminó de leer y dejó el papel sobre la mesa con manos temblorosas. Elías seguía de pie, de espaldas a ella. Su mujer, se atrevió a decir, quería que algo le llegara. Él apoyó una mano sobre la pared de adobe, como si necesitara tocar algo firme. Murió sin decirme nada de esto, murmuró. No parecía hablarle a Jacinta, parecía hablarle al vacío, o quizá a la memoria. Durante un largo rato ninguno de los dos dijo nada. Afuera, el ruido del molino seguía girando como si el mundo no acabara de abrir una herida en aquella habitación pobre. Fue Jacinta quien, con una compasión nacida no de la lástima sino del reconocimiento del dolor ajeno, tomó la palabra. Quedan 6 cartas. Elías volvió el rostro apenas. En sus ojos había algo distinto ahora. No solo dureza ni silencio. Había vulnerabilidad y eso, en un hombre como él, resultaba casi más conmovedor que cualquier ternura. Léalas todas, dijo. Hoy. Jacinta asintió. La segunda carta venía de un hombre llamado Leandro Vela, antiguo mozo de diligencias. Su letra era más clara, más seca. En ella afirmaba haber transportado, años atrás, una caja pequeña de hierro con destino a Santa Gertrudis por encargo de una mujer enferma. También mencionaba que el paquete había sido pagado por adelantado y que llevaba dentro papeles de familia y una medalla de plata con iniciales. Antes de morir, Leandro quiso dejar constancia de aquello porque había escuchado rumores de que la entrega nunca se completó. La tercera carta era aún más extraña. Estaba firmada por una tal Inés Roldán, que aseguraba haber conocido a Clara durante las últimas semanas de su vida. Contaba que la mujer hablaba a menudo de Elías y de los niños, y que lloraba no por la muerte, sino por una mentira que había pesado demasiado tiempo sobre su matrimonio. No explicaba cuál. Solo pedía que, si aquella carta llegaba a manos del viudo, él buscara la verdad donde empezó el silencio. Jacinta sintió un estremecimiento al leer esa frase, porque ya no se trataba solo de un paquete perdido. Había algo más, una verdad, una mentira antigua, un secreto que Clara había querido dejar resuelto antes de morir. Cuando terminó la tercera carta, levantó los ojos y encontró a Elías otra vez sentado, pero mucho más rígido que antes. Tenía la mirada fija en el suelo, como si cada palabra hubiera ido levantando del pasado cosas que él había enterrado a la fuerza. ¿Quiere detenerse?, preguntó ella. Elías negó con la cabeza. No. La cuarta y la quinta carta repetían, con variaciones, la misma historia. Una encomienda retenida, una mujer enferma, un sacerdote que había callado demasiado. La sexta, en cambio, fue la que hizo que Jacinta sintiera un nudo en el pecho. Era de puño y letra de Clara. No una carta completa, sino apenas una hoja arrancada, quizá borrador de otra nunca enviada. La escritura era desigual, con trazos interrumpidos por el cansancio. Jacinta tragó saliva antes de leer en voz alta. Elías, si esto llega a tus manos, sabrás por fin que yo no dudé de ti,
aunque te hice creer lo contrario. Me equivoqué, me llené de miedo y permití que otros sembraran en mí una sombra que no merecías. Si Dios me da tiempo, te lo explicaré de frente. Si no, busca la medalla y sabrás de quién vino la mentira. La joven se detuvo, porque la tinta se cortaba ahí. No había final, no había nombre, solo aquel dolor suspendido entre una confesión y una despedida. Elías cerró los ojos. Y por primera vez desde que había entrado en la casa, Jacinta vio claramente a un hombre devastado. No lloró, no habría sabido quizá cómo hacerlo delante de nadie, pero había en la forma en que respiraba una lucha silenciosa, terrible, contra algo que lo estaba quebrando desde dentro. La última carta, la séptima, era la más reciente. Venía de un sacristán nuevo de Santa Gertrudis que, al parecer, había heredado rumores sobre la caja de hierro y pedía al destinatario presentarse si aún le interesaba recuperar lo que era suyo, pues la capilla vieja sería desmontada antes del invierno. Cuando Jacinta terminó, el cuarto quedó sumido en un silencio tan espeso que hasta la pequeña llama de la lámpara parecía arder con más cuidado. Las 7 cartas estaban abiertas sobre la mesa como si fueran 7 puertas rotas hacia una vida anterior. Elías no habló durante mucho tiempo, Jacinta tampoco. Algo profundo había cambiado entre ellos en esas horas. Ya no eran una mujer pobre con un ojo herido y un viudo temido del norte unidos por una transacción extraña. Ahora compartían algo más delicado, la intimidad de una herida abierta. Ella había leído palabras que nadie más en el valle conocía. Él había dejado que aquella desconocida viera el peso de su dolor sin cubrirlo con dureza. Y esas cosas, aunque ninguno de los dos lo supiera todavía, no se olvidan fácilmente. Por fin, Elías levantó la mirada. «Necesito ir a Santa Gertrudis». Jacinta asintió despacio. Parece que sí. Él pasó una mano por su rostro, cansado, como si de pronto los años se le hubieran hecho visibles encima. Son 2 días de camino, quizá más si llueve. Entonces tendrá que salir pronto. Él la observó un momento. Necesitaré que alguien venga a leer lo que encuentre. Si hay papeles, si hay más cartas, no terminó la frase. Jacinta entendió, y sin saber por qué, sintió que el corazón le daba un golpe extraño dentro del pecho, no de miedo, sino de una anticipación silenciosa, porque lo que él estaba a punto de pedir podía cambiar su destino tanto como el suyo. Pero esa petición todavía no había sido pronunciada. Y en el valle, mientras la tarde empezaba a caer, nadie imaginaba que la mujer a la que todos llamaban inútil estaba a punto de convertirse en la única persona capaz de abrir la verdad que el hombre más temido del norte había esperado durante años. Elías no se levantó de inmediato. Permaneció sentado frente a la mesa, con las 7 cartas abiertas como heridas antiguas y la mirada fija en aquella última línea inconclusa de Clara. La lámpara de aceite proyectaba sombras temblorosas sobre sus pómulos duros, y Jacinta comprendió que aquel hombre, al que el valle había vuelto leyenda por miedo y desconocimiento, estaba mucho más cansado de lo que su cuerpo dejaba ver. No era el cansancio del trabajo ni del camino, era el de quien ha vivido demasiado tiempo junto a una ausencia que nunca terminó de explicarse. Afuera, la tarde comenzaba a hundirse en un gris cada vez más frío. El molino viejo repetía su queja de madera y viento, y por un instante Jacinta tuvo la extraña impresión de que el mundo entero se había encogido hasta aquella habitación humilde donde 2 personas casi extrañas respiraban el mismo silencio. Fue Elías quien habló primero. «No puedo dejar a los niños solos tantos días». La frase salió baja, áspera, pero no por dureza, sino por la clase de preocupación que no necesita adornos. Jacinta alzó los ojos. Hasta ese momento, la historia de las cartas, de Clara y del paquete perdido había llenado todo el espacio. Sin embargo, al oír mencionar a Tomás y a Amalia, el relato volvió a tocar tierra. Había una casa esperando a ese hombre. Había 2 criaturas cuya vida seguía girando alrededor de él, incluso mientras el pasado regresaba para sacudirlo. «¿No tiene a nadie que se quede con ellos?», preguntó Jacinta con suavidad. Elías negó una vez. «Mi tía Jacoba murió el invierno pasado. Desde entonces, cuando tengo que bajar al pueblo, los llevo conmigo o vuelvo antes del anochecer». Aquello explicó muchas cosas.
Explicó la forma en que el nombre de Elías iba siempre acompañado por el de sus hijos. Explicó también por qué, pese a su aparente fortaleza, había en él una fatiga honda, casi invisible, de hombre que nunca podía derrumbarse del todo porque había dos pares de ojos pendientes de su regreso. Jacinta miró las cartas otra vez. Entonces tendrá que esperar. Él levantó la cabeza lentamente, como si aquella posibilidad le pesara más de lo tolerable. No quiero esperar, no lo dijo con impaciencia infantil. Lo dijo como quien teme que, si deja pasar otro día, la verdad vuelva a escapársele entre las manos, igual que se le había escapado durante años. Jacinta entendió ese miedo. Lo entendió demasiado bien, porque también ella sabía lo que era vivir junto a algo que duele y no termina de resolverse. A veces no se trataba solo de sufrimiento, sino de la humillación de no poder cerrar una herida por falta de medios, de fuerza o de ayuda. Quizá, dijo con cautela, podría llevarlos con usted. Elías dejó escapar un aliento breve, casi amargo. Santa Gertrudis no está cerca, el camino es malo, y si de verdad hay papeles, si encuentro algo, no sé cuánto tiempo me retendré allá. Volvió a caer el silencio. Luego, con una lentitud extraña, él la miró de frente. Necesito pedirle algo. Jacinta sintió un leve sobresalto en el pecho. No por temor exactamente, sino por esa intuición que a veces se adelanta a las palabras. Diga. Elías apoyó ambas manos sobre la mesa, grandes, curtidas, todavía marcadas por los años de trabajo. Venga a mi casa mientras yo voy por esa caja. Jacinta se quedó inmóvil. Él continuó, sin apartar la mirada, como si supiera que debía explicar cada parte de aquella petición antes de que ella pudiera malinterpretarla. Solo serían 3 días, quizá 4. Tomás ya ayuda mucho. Amalia también. No le estoy pidiendo que cargue con todo. Solo que esté allí. Que no queden solos. Que si aparece algún papel o si mando razón con alguien, usted pueda leerla. Que hizo una pausa breve. Que haya un adulto en la casa. La joven lo observó en silencio. No era una propuesta pequeña. En un valle como San Jerónimo, una mujer sola no iba a la casa de un viudo sin que eso desatara rumores antes de la primera noche. Y menos si ese viudo era Elías Cuervo, el hombre al que todos vigilaban con esa mezcla de recelo y fascinación que despierta quien vive fuera del molde. Él debió adivinar lo que pasaba por su cabeza, porque añadió enseguida: dormiría en el cuarto de mi tía. Mis hijos están acostumbrados a esa habitación. Nadie la molestaría. Si dice que no, lo entenderé. Aquella última frase, dicha sin presión, terminó por desarmar la resistencia que Jacinta ni siquiera había formulado aún, porque en ella no había mandato, ni manipulación, ni el tono de quien cree tener derecho sobre la necesidad ajena. Solo una petición franca y cansada. Jacinta bajó la vista hacia sus manos. Vio la costura mal rematada del delantal ajeno. Vio la piel reseca de sus nudillos. Vio también, en el borde de la mesa, el reflejo tenue de la lámpara sobre el pañuelo oscuro que le cubría el lado herido del rostro. Pensó en el cuarto del molino, en las monedas insuficientes, en la renta atrasada. Pensó en el pueblo, sí, pero también en lo poco que ya podía quitarle ese pueblo. La habían llamado inútil, la habían apartado de los jornales, la miraban con esa compasión hueca que humilla más que el desprecio. ¿Qué más podían decir de ella que no hubieran dicho ya? Y sin embargo, no era solo necesidad lo que la retenía ante aquella decisión. Había otra cosa, una intuición leve pero firme de que aceptar significaba volver a entrar en la vida. Dejar de vivir arrinconada por la vergüenza de otros. ¿Sus hijos quieren eso?, preguntó al fin. Elías pareció sorprenderse de que esa fuera su primera objeción. No lo sé, admitió, pero si se los explico, lo entenderán. Jacinta asintió muy despacio. Los niños entienden más de lo que uno cree. Una sombra casi imperceptible cruzó el rostro de él. Tal vez fue dolor, tal vez reconocimiento. Sí, murmuró. Entienden demasiado. La lámpara chisporroteó. El viento golpeó una vez la puerta.
Jacinta sintió que la decisión se acercaba como esas tormentas que uno huele antes de verlas. ¿Y cómo piensa explicarlo en el pueblo?, preguntó. Elías dejó escapar un aliento nasal, seco, casi una risa sin alegría. No pienso explicarle nada al pueblo. Aquella respuesta, tan simple y tan firme, hizo que algo muy pequeño y muy antiguo se aflojara dentro de Jacinta, porque estaba cansada de vivir pendiente del juicio de gente que nunca había cargado su dolor. «Eso dice usted», respondió ella, «pero las habladurías me van a caer a mí». Elías sostuvo su mirada. No se apresuró a negar la verdad de esas palabras. «Lo sé». Esa honestidad le dolió más que cualquier promesa fácil, porque habría sido sencillo decirle que nadie hablaría, que él la protegería de todo, que el valle guardaría silencio. Pero Elías no mintió. Reconoció el riesgo y se quedó ahí, sin adornarlo. «Si acepta», dijo después, «le pagaré como corresponde. Y cuando vuelva, si quiere irse, se irá. Si quiere que la lleve de regreso, la llevaré. Si alguien la ofende por esto», su voz se endureció apenas, «se entenderá conmigo». Por primera vez desde que había entrado, hubo en él un destello claro de la fuerza que el valle temía. No era violencia vacía, era la clase de firmeza que nace cuando un hombre ha decidido no tolerar una injusticia más de las necesarias. Jacinta lo miró largo rato. «No necesito que me defienda como si fuera una criatura». «No», respondió él, «pero tampoco voy a permitir que la manchen por ayudarme». Aquella frase quedó suspendida entre ambos como una brasa nueva. Jacinta tragó saliva. Sintió el corazón latiéndole más fuerte, no por miedo, sino por esa clase de emoción contenida que aparece cuando alguien, por fin, la trata como si su presencia tuviera peso y dignidad. «Quiero conocer a los niños antes de decidir», dijo. Elías asintió enseguida, como si hubiera esperado algo así. «Bonazo. Mañana, bonazo. Vendré temprano. Si quiere, la llevo a la casa. Habla con ellos, ve el lugar, después decide». Jacinta guardó silencio unos segundos y luego aceptó con una inclinación apenas visible de la cabeza. «Está bien». Elías comenzó a recoger las cartas con un cuidado casi reverente. No volvió a guardarlas en desorden, sino en el mismo orden en que Jacinta las había leído, como si ahora cada una ocupara por fin un lugar comprensible dentro del dolor. Cuando tomó la hoja incompleta de Clara, sus dedos se demoraron un poco más sobre el papel. «Ella nunca fue mujer de desconfiar», dijo de pronto, sin mirar a Jacinta. «Por eso no entiendo cómo pudo creer una mentira sobre mí». La joven no respondió enseguida, porque no había consuelo fácil para eso. «A veces», dijo al cabo, «cuando alguien está enfermo o asustado, el miedo le presta voz a cosas que no son verdad». Elías alzó apenas la vista. «¿Habla por experiencia?». Jacinta notó la pregunta, pero no se sintió invadida por ella. Tal vez porque su tono no era inquisitivo, sino humano. «Sí», respondió. No añadió más. No hacía falta. Había en su rostro cubierto, en su pobreza visible, en la manera en que medía cada palabra, suficientes huellas de una experiencia dolorosa. Elías pareció entenderlo y no insistió. Cuando guardó la caja en el morral, la noche ya había caído del todo. Se puso de pie y por un momento el cuarto pareció aún más pequeño alrededor de su figura. «Mañana al amanecer», dijo. Jacinta asintió. Él se dirigió a la puerta, pero antes de salir se volvió. «Gracias, gracias». No era una palabra grandilocuente, ni siquiera sonó cómoda en su boca. Justamente por eso tuvo más peso. Jacinta se quedó mirándolo unos segundos. «Solo leí unas cartas». «No», respondió él. «Hizo más que eso», y luego salió. Ella quedó sola otra vez en el cuarto del molino, con la lámpara temblando y el rumor del viento colándose por las rendijas. Pero ya no era la misma soledad de la mañana. Ahora había en el aire algo distinto. Una inquietud nueva, una posibilidad. Aquella noche casi no durmió. Cada vez que cerraba los ojos, veía la hoja inconclusa de Clara, la medalla de plata, la caja retenida en una sacristía lejana, y también veía sin quererlo el rostro severo y cansado de Elías cuando oyó por primera vez el nombre de su esposa muerta.
No podía recordar la última vez que había presenciado un dolor tan contenido. Un dolor sin espectáculo, sin palabras de más, sin reclamos al cielo. Eso le había conmovido más de lo que estaba dispuesta a admitir. Antes del amanecer se levantó, se lavó con agua helada y eligió con cuidado el vestido menos gastado que tenía. No por vanidad. Hacía mucho tiempo que la vanidad se le había vuelto un lujo ajeno. Lo hizo porque por primera vez en meses iba a presentarse en una casa donde su presencia quizá importara. Cuando oyó los cascos en el camino, el cielo apenas empezaba a aclararse. Elías no venía solo. A su lado, sobre un caballo más pequeño, cabalgaba una niña de trenzas oscuras y espalda recta. Un poco detrás, en un burro carguero, venía un muchacho delgado, serio, con una expresión de alerta precoz en el rostro. Jacinta supo enseguida cuál era Tomás y cuál Amalia. Elías desmontó primero. Luego ayudó a la niña a bajar con una facilidad acostumbrada. El muchacho lo hizo solo, sin esperar mano alguna. Jacinta Robles, dijo Elías, con una formalidad extraña, casi solemne. Ellos son mis hijos, Tomás, Amalia. La niña fue la primera en mirarla de frente, no con la crueldad curiosa de los niños mal enseñados, sino con esa franqueza limpia que todavía no sabe herir por costumbre. Sus ojos se detuvieron apenas en el pañuelo oscuro del rostro de Jacinta y luego subieron hasta sus ojos sin morbo ni espanto. —¿Usted es la que lee cartas? —preguntó. Elías estuvo a punto de reprenderla quizá por la brusquedad, pero Jacinta habló antes. Sí, Amalia asintió, como si aquello resolviera algo importante. Tomás, en cambio, tardó más en acercarse. Había en él una prudencia adulta, una clase de reserva que no era propia de 11 años si la vida hubiera sido más amable. Papá dijo que quizá vaya a quedarse con nosotros unos días, dijo el niño, sin rodeos. Quizá, respondió Jacinta. Tomás la observó con una seriedad que sorprendía. Si usted no quiere, yo puedo cuidar a Amalia. Aquellas palabras, dichas con tanto esfuerzo de hombría precoz, le apretaron a Jacinta el pecho. Elías miró a su hijo, y durante un instante en sus ojos apareció una ternura grave. Ya lo haces bastante, dijo. Tomás bajó la vista, no avergonzado, sino como si no supiera qué hacer con el afecto cuando se le ponía enfrente. Fue Amalia quien rompió la tensión. La casa está limpia, anunció con orgullo. Yo barrí el corredor y Tomás dio de comer a las gallinas. Por primera vez, Jacinta sonrió apenas. Entonces parece que no me necesitan tanto. Amalia frunció el ceño con la seriedad de quien no quiere que un asunto importante se le escape por una broma. Sí la necesitamos, dijo, porque papá no sabe leer y yo todavía no. Elías volvió el rostro un segundo, quizá para ocultar algo. Jacinta no supo si era incomodidad o emoción, y fue en ese momento, viendo a aquellos tres frente a su puerta humilde, cuando comprendió que ya casi había tomado la decisión, solo que todavía no sabía cuánto iba a cambiarla. El camino hacia la casa de Elías Cuervo comenzó poco después de que el sol levantara del todo la neblina. Jacinta subió al caballo con cierta torpeza, no porque no hubiera montado nunca, sino porque hacía años que no lo hacía y además, ahora debía calcular las distancias de otra manera. Desde el accidente, el mundo le llegaba con un costado menos nítido, y aunque había aprendido a no tropezar con las paredes de su cuarto ni con los cantos de la calle, montar por senderos pedregosos era otra cosa. Elías lo advirtió al instante, pero no dijo palabra, solo se colocó a un lado del animal, lo bastante cerca para sostener la rienda si hacía falta, y lo bastante lejos para no hacerla sentir torpe. Ese cuidado silencioso volvió a desconcertarla. Amalia iba delante sobre su potranca, erguida y despierta, señalando cada tanto un árbol torcido, una loma o un nido escondido entre los mezquites, como si el camino entero fuera un secreto que ella tuviera el deber de presentar.
Tomás avanzaba más callado, arreando al burro carguero y volviendo la cabeza a veces hacia Jacinta con la atención contenida de quien quiere asegurarse de que todo marche bien, aunque todavía no se permita expresarlo con ternura. La casa apareció al cabo de una hora larga, cuando el sendero dejó atrás una franja de álamos delgados y se abrió hacia una pequeña hondonada donde el agua corría estrecha, pero limpia. Jacinta comprendió enseguida por qué el valle hablaba tanto de aquel lugar. No era una hacienda ostentosa, ni una choza perdida. Era algo más difícil de explicar. Una casa construida para durar, sobria y firme, levantada con piedra gris, vigas oscuras y un corredor ancho que miraba hacia el arroyo. Había humo saliendo de la cocina, gallinas picoteando cerca de un cercado y una huerta ordenada donde aún resistían algunas matas de chile y calabaza. No parecía la casa de un salvaje, como murmuraban en San Jerónimo. Parecía la casa de un hombre que trabajaba mucho y hablaba poco. Amalia fue la primera en entrar corriendo. «¡Ya llegamos!», gritó, aunque no había nadie más que pudiera recibirlos. Tomás fue a desencillar con la eficacia de quien conoce cada rutina. Elías ayudó a Jacinta a bajar, pero lo hizo ofreciéndole solo el antebrazo, no la cintura ni la mano entera, como si supiera que hasta en los gestos más pequeños una mujer humillada reconoce la diferencia entre ser auxiliada y ser invadida. Ella apoyó apenas los dedos y descendió. «Puede mirar todo lo que necesite», dijo él. «No tiene que decidir ahora mismo». «No tiene que decidir ahora mismo». Jacinta asintió. El interior de la casa la sorprendió aún más que el exterior. Todo estaba limpio sin pretensión, ordenado sin rigidez. En la sala principal había una mesa larga de madera con marcas de uso, 3 sillas desiguales, una repisa con platos de barro y 2 mantas dobladas con esmero sobre un arcón. No había lujo, pero sí una dignidad doméstica que ella no veía desde hacía mucho tiempo. En una esquina, junto a la ventana más amplia, descansaba una cesta con ropa por remendar. En otra, un pequeño banco con 2 cuadernos infantiles y un trozo de carbón para escribir. «¿Ellos estudian?», preguntó sin darse cuenta. Elías siguió la dirección de su mirada. «Lo que puedo enseñarles. Números, cuentas, nombres de plantas, caminos. Lo demás», hizo una pausa. «Lo demás no me alcanza». Amalia, que había regresado con un jarro de agua, intervino con la franqueza de sus 8 años. «Tomás ya escribe su nombre sin chueco. Y tú casi siempre pones la A al revés», replicó su hermano desde la puerta, con una dignidad herida que hizo sonreír a Jacinta pese a sí misma. Aquella pequeña escena, tan sencilla, le tocó un lugar blando del pecho. No era una casa perfecta, era mejor que eso, era una casa viva. El cuarto de la tía Jacoba quedaba al fondo del corredor, separado de la sala por una puerta angosta. Jacinta entró con Amalia detrás. Había una cama estrecha, una cómoda vieja, una silla baja y una imagen de la Virgen prendida con alfileres sobre la pared. Todo estaba cubierto por una capa leve de polvo, no por abandono cruel, sino por la clase de ausencia reciente que todavía duele tocar. Sobre la cómoda descansaba un peine de madera con 2 cabellos blancos enredados entre los dientes. Jacinta se detuvo. «Murió aquí», dijo Amalia en voz baja, como si intuía que en aquel cuarto convenía hablar con respeto. «En enero, cuando nevó». La joven volvió la cabeza hacia la niña. «Lo siento mucho». Amalia se encogió apenas de hombros, pero sus ojos se humedecieron de esa forma breve y obstinada con la que lloran los niños que han aprendido demasiado pronto a no romperse delante de nadie. «Yo también». Jacinta alargó la mano y le acomodó con suavidad una trenza suelta detrás de la oreja. Fue un gesto pequeño, casi involuntario. Amalia no se apartó. «Su cuarto está bonito», dijo Jacinta. «Papá no quiso mover nada», respondió la niña. «Yo sí quería sacudir, pero Tomás dijo que mejor no». Aquello explicaba el polvo leve, los objetos quietos, el aire de memoria suspendida. Jacinta entendió entonces que, si aceptaba quedarse, no solo ocuparía un espacio físico, entraría en una casa donde la muerte todavía tenía una silla apartada. Cuando volvió a la sala, Elías estaba cortando pan sobre la mesa.
Tomás terminaba de traer leña. El olor del café recién hervido llenaba la cocina con una calidez casi desconocida para ella. Nadie le pidió que sirviera, ni que barriera, ni que se ganara el lugar de inmediato. Esa sola abstención fue otra forma de respeto. Comieron juntos. No hubo conversación abundante, pero tampoco ese silencio hostil que pesa como piedra. Amalia habló del perro del vecino que se había robado un zapato. Tomás corrigió 2 detalles. Elías preguntó a la niña si había dado de beber a la potranca. Ella respondió que sí, ofendida de que pudiera dudarse. Jacinta observó aquel intercambio doméstico con una emoción extraña, como si estuviera mirando desde una ventana algo que había creído perdido para otras personas y no para ella. Al terminar, Elías se llevó a Tomás al corredor para mostrarle unas cuentas del ganado antes de irse. Amalia se quedó con Jacinta en la cocina, secando tazas. ¿Le duele?, preguntó de pronto la niña, señalando con la mirada el pañuelo oscuro. Jacinta tardó un segundo en entender. A veces. A mí me dolió una muela 2 días y creí que me moría. La comparación era tan limpia, tan infantil, que Jacinta soltó una risa muy breve. Amalia sonrió, satisfecha de haber arrancado ese sonido. Tomás dice que el pueblo habla de usted, añadió luego, en voz más cauta. Jacinta siguió secando la taza. ¿Y qué dice Tomás? Que el pueblo habla de todos, pero casi siempre se equivoca. La joven levantó la vista. En la puerta, sin que ella lo notara, Tomás llevaba varios segundos escuchando. Se ruborizó apenas al verse descubierto, pero sostuvo la mirada. Dijeron que mi papá era malo, y no lo es. No había desafío en sus palabras, solo una convicción silenciosa. Jacinta dejó la taza sobre la mesa con más cuidado del necesario, porque algo dentro de ella, algo muy frágil, acababa de recibir un golpe de ternura inesperada. Poco después, Elías entró de nuevo. Ya llevaba puesto el abrigo de camino y el morral cruzado al pecho. Sobre la mesa había dejado la caja de nogal con las cartas, como si ahora perteneciera también a la casa y no solo a su dolor. He pensado salir antes del mediodía, dijo. Si aprieto el paso, llegaré a la primera posta antes de anochecer. Amalia bajó la cabeza. Tomás se mantuvo quieto, pero se le endureció la mandíbula. Jacinta comprendió, sin que nadie se lo dijera, que aquella parte iba a ser la más difícil. No la conversación práctica, sino la despedida. Elías se volvió hacia ella. Si decide no quedarse, la llevo ahora mismo de regreso. No hay compromiso. Jacinta miró a los niños. Luego miró el corredor, la mesa, el cuarto de la tía Jacoba al fondo, la huerta visible por la ventana, el perro dormido junto a la puerta. Todo respiraba una necesidad callada, real, distinta a la mendicidad emocional de quienes solo buscan que una mujer les resuelva la vida. Aquí no la querían para cargarle encima un abuso. La necesitaban para sostener unos días de incertidumbre, para leer si llegaba un mensaje, para que 2 criaturas no se quedaran solas con el miedo. Me quedo, dijo. Amalia soltó el aire de golpe, como si hubiera contenido la respiración desde hacía 1 hora. Tomás no sonrió, pero algo en su rostro se aflojó. Elías permaneció inmóvil un segundo, y Jacinta tuvo la impresión de que aquella noticia lo aliviaba más de lo que habría permitido mostrar delante de cualquiera. Gracias, dijo. Otra vez esa palabra sobria, otra vez dicha como si costara. Después vinieron las indicaciones. ¿Dónde estaba la harina? ¿Cuánto grano quedaba para las gallinas? ¿Qué vecino podía ayudar si el arroyo crecía? ¿Dónde dormía el perro? ¿Y cómo se cerraba el cerrojo del corral por las noches? Jacinta escuchó todo con atención, repitiendo algunos detalles para no olvidarlos. Tomás intervino 2 veces para corregir el orden de los cubos o aclarar dónde guardaban las velas cuando faltaba aceite. Amalia prometió mostrarle el sendero corto hacia el huerto y también el árbol donde a veces aparecían nidos de codorniz. Cuando todo estuvo dicho, llegó el momento que nadie quería nombrar. Elías se agachó primero frente a Amalia. Le acomodó el cuello del vestido y le habló en voz baja, demasiado baja para que Jacinta oyera las palabras.
La niña asintió con los labios apretados, luchando contra un llanto que no quería regalarle al miedo. Luego él puso una mano en la nuca de Tomás, ese gesto seco y hondo con el que algunos hombres entregan todo el cariño que no aprendieron a decir. El muchacho tragó saliva, pero sostuvo la mirada. «Cuida la casa», le pidió Elías. «Sí, papá. Y escucha a Jacinta». Tomás dirigió los ojos hacia ella apenas un segundo. «Sí». Por último, Elías se volvió hacia Jacinta. No hubo teatralidad, no hubo frases largas, solo esa seriedad contenida que ya empezaba a resultarle familiar. «Si algo pasa, vaya con don Melchor, el del Álamos. Está a media legua, le debe una vida a mi tía y no le negará ayuda. Lo recordaré». Él vaciló apenas. «Y si llega alguien del pueblo con preguntas, no tiene que abrir la puerta». Jacinta sostuvo su mirada. «Sé cuidar una puerta, señor Cuervo». Por primera vez, algo parecido a una media sonrisa cansada rozó la boca de él. «Lo imagino». Luego montó. Los tres lo vieron alejarse por el sendero hasta que la figura se volvió pequeña entre los álamos y terminó por tragársela la curva del camino. Solo entonces Amalia corrió hacia el corral con el pretexto de buscar huevos, porque a veces los niños necesitan esconderse para llorar. Tomás se quedó inmóvil en el corredor, mirando el vacío que había dejado el caballo de su padre. Jacinta no se acercó enseguida. Entendía demasiado bien la dignidad del dolor contenido. Fue el muchacho quien habló primero, todavía de espaldas. «Siempre vuelve». Jacinta miró el camino ya vacío. «Lo sé». Tomás giró apenas la cabeza. «No lo sabe, no lo dijo con mala intención, lo dijo con la desesperación breve de quien necesita oír una certeza imposible». Jacinta caminó hasta colocarse a su lado, sin tocarlo. «Entonces no lo sé», admitió, «pero creo que quiere volver más que a ningún otro sitio». Tomás guardó silencio. Luego asintió una sola vez, como si aquella respuesta imperfecta fuera al menos honesta. La primera tarde en la casa de Elías transcurrió entre tareas pequeñas y observaciones mutuas. Amalia le enseñó dónde guardaban las mantas de invierno. Tomás le mostró cómo asegurar el pestillo del gallinero porque un zorro había bajado 2 veces la semana anterior. Jacinta preparó un guiso sencillo con lo que había en la despensa y descubrió que ambos niños daban las gracias antes de comer, no por miedo sino por costumbre. Esa educación silenciosa decía mucho del hombre que los estaba criando. Al atardecer, cuando encendieron la lámpara de la sala, Amalia apareció con uno de los cuadernos y lo dejó sobre la mesa. «Si quiere», dijo, fingiendo desinterés, «puede enseñarme la A para que no salga al revés». Tomás resopló desde la silla, pero acercó también el suyo. Jacinta tomó el carbón, miró las dos caritas atentas al otro lado de la mesa y sintió en el pecho una punzada dulce, peligrosa, de esas que nacen cuando el alma empieza a encontrar sitio antes de estar preparada para creerlo. Afuera, el valle se iba llenando de sombra, y en el pueblo, lejos de aquella casa de piedra y arroyo, las lenguas ya comenzaban a moverse, porque alguien había visto a Jacinta salir por la mañana acompañada por Elías Cuervo y sus hijos. Y en San Jerónimo del Valle, donde la bondad casi siempre se interpretaba como escándalo antes que como misericordia, eso bastaba para que la paz de aquella casa estuviera a punto de ser puesta a prueba. La noche cayó entera sobre la casa de piedra con una lentitud solemne, como si el valle quisiera escuchar antes de dormir qué clase de destino se estaba acomodando entre aquellas paredes. Jacinta apagó el brasero pequeño de la cocina, revisó por segunda vez el cerrojo del corral y volvió a la sala donde Tomás y Amalia ya cabeceaban sobre la mesa, vencidos por el cansancio y por esa tristeza discreta que deja siempre una despedida. «Es hora», dijo con suavidad. Amalia se dejó guiar casi sin abrir los ojos. Tomás fingió estar más despierto de lo que estaba, pero cuando Jacinta le apartó el cuaderno de debajo del codo, el muchacho no protestó. Los acostó en sus habitaciones, les acomodó las mantas y cuando se disponía a retirarse, la voz de Amalia la detuvo en la penumbra. «¿Usted cree que mi mamá sí quiso a mi papá hasta el final?» La pregunta cayó con una delicadeza terrible. Jacinta sintió que el corazón se le encogía. No podía traicionar la intimidad de las cartas.
Tampoco podía mentirle a una niña que ya sabía demasiado del dolor. Creo, respondió al cabo, que a veces la gente se equivoca por miedo, pero el amor verdadero no desaparece por una equivocación. Amalia abrió los ojos en la oscuridad. Entonces sí lo quiso. Jacinta se acercó y le besó la frente con una ternura que ni ella misma esperaba tener todavía. Sí, susurró. Estoy segura de que sí. Cuando salió, encontró a Tomás despierto, mirándola desde su cama con esa seriedad antigua que parecía no abandonarlo nunca. Si mañana baja alguien del pueblo, dijo el niño, no les abra aunque digan que vienen por bien. Jacinta lo observó un segundo. ¿Ha pasado antes? Tomás asintió apenas. Cuando murió mamá, vinieron dos mujeres a ayudar. Se llevaron una manta buena y hablaron mal de papá en la cocina. Aquello bastó para que Jacinta entendiera muchas cosas. Entendiera por qué el muchacho medía tanto a los extraños. Entendiera también por qué Elías vivía tan lejos del ruido del pueblo aunque le costara más trabajo. No abriré, prometió. Tomás cerró los ojos con una confianza contenida y, por primera vez desde que ella había llegado, pareció dormirse en paz. Pero la paz no duró mucho. A la mañana siguiente, antes incluso de que el sol hubiera terminado de subir sobre los álamos, alguien golpeó la puerta del corredor con una insistencia seca, insolente, demasiado temprana para ser inocente. Jacinta, que amasaba tortillas en la cocina, alzó la cabeza. Tomás ya estaba de pie. Amalia apareció en el umbral con el cabello suelto y la preocupación dibujada en el rostro. No abra, murmuró el niño. Ella se limpió las manos en el delantal, caminó hasta la puerta y preguntó sin descorrer el cerrojo: ¿Quién es? Del otro lado respondió una voz femenina que Jacinta reconoció al instante. Doña Remedios Valcárcel, viuda de sacristán y lengua afilada como espina de nopal. Venimos a ver si todo está en orden, canturreó la mujer. El pueblo se preocupó al saber que el señor Cuervo dejó solos a sus hijos con usted. No estaba sola. Otra voz, más nasal, agregó: Solo queremos ayudar, Jacinta. Una nunca sabe qué puede pensar la gente. Aquella frase, tan falsa y tan conocida, hizo que algo se endureciera dentro de ella. Durante meses había agachado la cabeza frente a comentarios así, pero aquella ya no era la puerta del cuarto junto al molino. Era la casa de un hombre que le había confiado a sus hijos. Era una frontera, y ella no pensaba entregarla. Todo está en orden, respondió con firmeza. No hace falta ayuda. Hubo un silencio breve. Luego doña Remedios dejó caer la verdadera intención. Dicen que andas de ama de casa de la Passi. No quisimos creerlo, claro está. Por eso vinimos. Y Jacinta apretó la mandíbula. Detrás de ella, Tomás se había puesto rígido. Entonces ya lo vieron con sus propios ojos, contestó. Pueden volver al pueblo y decir que los niños están bien alimentados, la casa limpia y la puerta cerrada para quien no fue invitado. La otra mujer soltó una risita venenosa. Mira nada más, ya hasta se le subió el techo ajeno a la cabeza. Jacinta no respondió. Descerró apenas la pequeña ventana lateral de la puerta, lo suficiente para que su voz saliera más clara. Escúchenme bien. El señor Cuervo me dejó aquí por necesidad de sus hijos, no para que ustedes vengan a ensuciar esta casa con chisme. Si vuelven a golpear, iré con don Melchor del Álamos y él mismo les explicará el camino de regreso. El nombre surtió efecto. Don Melchor era hombre respetado y poco amigo de las intrigas. Las dos mujeres cuchichearon entre sí. Finalmente doña Remedios masculló algo sobre la ingratitud de las pobres cuando se sienten importantes, y los pasos se alejaron por el corredor. Amalia soltó el aire de golpe. Tomás la miró con algo nuevo en los ojos. No era solo alivio, era respeto. Papá habría dicho casi lo mismo, admitió. Jacinta volvió a la cocina como si nada, aunque el corazón todavía le latía fuerte. Entonces tu padre y yo coincidimos en algo. Pero lo que ella no sabía era que aquellas dos mujeres no regresarían al pueblo con la verdad, sino con una versión torcida y cruel. Antes del mediodía,
en la plaza de San Jerónimo, ya se decía que Jacinta se había instalado en la casa de Elías antes incluso de que el viudo diera el primer paso fuera del valle. Se insinuaba que la mujer tuerta había sabido acomodarse donde había comida, que el Apache al final era igual que todos, que la difunta Clara no llevaba ni 2 años bajo tierra y ya otra mujer dormía en su casa. La maldad social, cuando no encuentra hechos suficientes, se alimenta de su propia hambre. Sin embargo, en la casa de piedra la vida siguió su curso. Jacinta enseñó a Amalia a distinguir mejor la A de la O. Tomás arregló una bisagra bajo su supervisión. Al caer la tarde, prepararon guiso de lentejas y escucharon el viento cambiar de dirección sobre el arroyo. Y fue entonces, justo cuando la primera sensación de rutina comenzaba a asentarse, que apareció un jinete por el camino. Tomás fue el primero en verlo. «No es papá», dijo. Jacinta salió al corredor. El caballo venía cansado y cubierto de polvo. El hombre que lo montaba era joven, con sombrero de ala corta y un pañuelo rojo al cuello. Traía una alforja cruzada y levantó la mano apenas al acercarse, sin detenerse demasiado cerca de la casa. «¿Es aquí donde vive Elías Cuervo?», preguntó. «Sí», respondió Jacinta, manteniéndose firme en la puerta. «Traigo razón de Santa Gertrudis». El corazón le dio un vuelco. «¿De parte de quién?». «Del mismo Cuervo. Me pagó en la posta por adelantarme. Dijo que buscara a la mujer que sabe leer». Tomás y Amalia se acercaron tanto que casi podían oírse sus respiraciones. Jacinta abrió entonces, pero solo lo suficiente para recibir el papel doblado que el jinete le tendía. No lo invitó a pasar. El hombre, que parecía tener prisa por seguir camino, se quitó apenas el sombrero. «Dice que está bien, que halló la caja, y que lea esto solo frente a los niños». Después se marchó. Jacinta cerró la puerta con manos temblorosas. Los tres se sentaron en torno a la mesa. El papel estaba escrito con letra ajena, seguramente de algún escribano de paso, pero el mensaje era de Elías. «Jacinta, hallé la caja de hierro y otros documentos. Hay una carta completa de Clara y una medalla con iniciales R.B. La verdad era peor de lo que pensé y al mismo tiempo más limpia para mí. No fui yo quien faltó a la confianza de mi esposa. Fue Rogelio Berríos quien sembró la mentira para apartarla de mí cuando ella enfermó y creyó que yo había tratado con él a sus espaldas unas tierras que pertenecían a su familia. Clara lo supo antes de morir y quiso advertírmelo. Regreso mañana al amanecer si el río me deja pasar. No deje que nadie del pueblo se lleve a los niños ni entre en la casa. Dígales que vuelvo. Jacinta terminó de leer y levantó la vista. Amalia tenía los ojos llenos de lágrimas. «Entonces mi papá no hizo nada malo». Tomás no lloró. Solo bajó la cabeza y apretó tan fuerte los puños sobre la mesa que los nudillos se le pusieron blancos. «Dono sabía», murmuró con rabia dolida. «Yo sabía que no». Jacinta dobló la nota con cuidado. Algo dentro de ella ardía ahora con una claridad distinta. Rogelio Berríos, el hermano menor de don Laureano, el mismo apellido de los campos donde ella había perdido el ojo, la misma familia poderosa a la que el pueblo nunca se atrevía a contradecir. De pronto los hilos que parecían dispersos empezaban a tocarse, la mentira que había perseguido a Elías, el poder de los Berríos, la facilidad con que en San Jerónimo siempre se sacrificaba la verdad para proteger a los fuertes. Pero el verdadero golpe llegó al anochecer. Don Laureano Berríos apareció en persona, acompañado por el comisario y por Rogelio, el hombre de sonrisa estrecha que Jacinta recordaba demasiado bien del día de su accidente. Venían montados, erguidos, con esa seguridad de quienes están acostumbrados a que una puerta se abra antes siquiera de tocarla. Jacinta salió al corredor antes de que pudieran bajar. Tomás y Amalia quedaron detrás de ella. Don Laureano habló primero. «Vengo por los hijos de Cuervo. Se ha corrido la voz de que están solos con una mujer sin parientes ni decencia suficiente para hacerse cargo». El comisario evitó mirar a Jacinta directamente. Eso bastó para que ella comprendiera que no estaba allí por justicia, sino por presión. «No están solos», dijo con firmeza.
Su padre dejó nota. Vuelve mañana. Oná Rogelio sonrió apenas. Una nota puede escribirla cualquiera. Onata puede escribirla cualquiera. Aquella frase encendió algo feroz en Jacinta, no solo por la acusación, sino porque en la voz de ese hombre había reconocido la misma soberbia con la que los berríos torcían todo a su favor. No cualquiera respondió, pero yo sí puedo leerla. Y también puedo leer otra cosa. Los tres hombres guardaron silencio. Jacinta entró, tomó la caja de nogal y volvió a salir con la nota de Elías y la carta completa de Clara que el mensajero había traído aparte dentro del paquete. No sabía aún por qué el viudo había decidido enviarla también, quizá porque intuía que el peligro estaba en el valle y no en el camino. Lo cierto era que la tenía en las manos, y ahora comprendía para qué. Si de verdad vinieron por el bien de estos niños, dijo alzando la voz, entonces escuchen. Y allí, bajo el cielo que ya se volvía violeta sobre el arroyo, leyó la carta de Clara Benavides frente al comisario, frente a don Laureano y frente a Rogelio Berríos. La difunta contaba, con letra débil pero clara, que Rogelio le había hecho creer que Elías había vendido en secreto una franja de tierra heredada por ella para pagar deudas de juego. Avergonzada, enferma y sintiéndose traicionada, Clara se apartó emocionalmente de su esposo en los últimos meses. Pero antes de morir descubrió la verdad. Elías jamás había firmado nada. Rogelio había falsificado rumores para forzar la venta de esas tierras cuando ella faltara. Clara supo además que la medalla con iniciales R.B. pertenecía al mismo hombre y la había encontrado oculta entre unos papeles del trato frustrado. En la carta pedía perdón a su esposo y le rogaba que no permitiera que el mentiroso se acercara a sus hijos. Cuando Jacinta terminó, el silencio fue tan denso que hasta los caballos parecieron inquietarse. Rogelio estaba pálido. Don Laureano lo miró como si viera por primera vez un rostro que no conocía. El comisario carraspeó, incómodo. ¿Eso es cierto?, preguntó, no a Jacinta, sino a Rogelio. El hombre intentó reírse, pero la risa le salió rota. Una enferma delirante no prueba nada. Entonces Jacinta alzó la nota de Elías. La caja de hierro guardaba también el contrato sin firmar y la medalla con sus iniciales. Elías vuelve mañana con todo. Si quieren hacer justicia, esperen. Si quieren robarle a estos niños el derecho a su casa antes de que llegue, entonces háganlo delante de mí y del valle entero. Aquella mujer a la que todos llamaban inútil ya no sonaba pequeña, sonaba alta, firme, imposible de barrer con un gesto. Don Laureano volvió despacio la cabeza hacia su hermano. ¿Qué hiciste? Rogelio no respondió, y en ese silencio estaba la confesión más clara. El comisario desmontó al fin. Nadie va a sacar a estos niños de aquí esta noche, dijo con torpeza, pero con una sombra de dignidad recuperada. Y mañana escucharé al señor Cuervo antes de mover un dedo. Don Laureano bajó la mirada, vencido no por nobleza, sino por la humillación. Volvió a montar sin decir palabra. Rogelio hizo lo mismo, pero antes de girar el caballo clavó en Jacinta una mirada llena de odio. Ella no retrocedió ni un paso. Cuando los tres se alejaron, Amalia rompió a llorar por fin. Tomás abrazó a su hermana con fuerza. Jacinta los rodeó a ambos y por primera vez en mucho tiempo no sintió vergüenza de estar donde estaba. Sintió propósito. El amanecer siguiente llegó frío y dorado. Elías apareció por el mismo sendero por el que se había ido, con el caballo agotado y los ojos aún más hondos que antes, pero con una claridad nueva en el rostro. Apenas desmontó, Amalia corrió hacia él. Tomás fue detrás, menos rápido, pero con la misma necesidad. Elías los abrazó a ambos, como si en ese gesto se le acomodara de nuevo el alma. Solo después levantó la vista hacia Jacinta. Ella seguía en el corredor, inmóvil, con el pañuelo oscuro sobre el rostro y la serenidad temblando apenas en las manos. «Volví», dijo él. «Sí», respondió ella. Pudo haber dicho muchas más cosas, que el pueblo había venido, que leyó la carta, que sostuvo la puerta, que por primera vez en su vida no se dejó aplastar por la voz de los poderosos, pero no hizo falta. Elías lo vio en sus ojos.
Y quizá también en la postura de sus hijos, en la paz cansada de la casa, en el hecho simple de que todo seguía en pie. Más tarde, cuando los niños salieron al arroyo y el sol ya calentaba el corredor, Elías dejó sobre la mesa la medalla de plata, el contrato viejo y la carta completa de Clara. Permaneció de pie un momento, como si no supiera bien por dónde empezar. Fue Jacinta quien habló. Ya sé lo de Rogelio. Él asintió. También sabe que Clara y yo, sé que ella lo amaba y que murió queriendo reparar una injusticia. Elías cerró los ojos un instante, como quien recibe un descanso que llevaba años esperando. Gracias por leerlo así. Hubo un silencio breve, luego él añadió: Tomás me contó lo de anoche, el comisario también. Usted los defendió. Jacinta sostuvo su mirada. Defendí la verdad. También defendió mi casa. Aquellas palabras cayeron hondas, porque no decían la casa donde estuvo, decían mi casa, pero con un matiz distinto, como si al nombrarla reconociera que durante esos días ella también había pertenecido un poco a ese lugar. Elías dio un paso, luego otro. Se detuvo a una distancia prudente. No sé cuándo fue la última vez que alguien se quedó en mi lado del problema en vez de alejarse, dijo. Y no sé cuándo fue la primera vez que vi a mis hijos confiar tan rápido en alguien. Jacinta quiso responder algo ligero, algo que quitara peso a ese momento, pero no pudo. Él continuó con esa honestidad lenta que parecía costarle tanto como respirar. No quiero que vuelva al cuarto del molino por obligación de pobreza. Si decide irse, la llevaré. Si decide quedarse unos días más, esta casa la recibe con respeto. Y si con el tiempo, calló buscando las palabras, si con el tiempo usted quisiera enseñarle letras a mis hijos, yo encontraría la manera de que tuviera aquí un lugar digno. Jacinta sintió que el alma le temblaba. No era una declaración de amor. No todavía. Era algo quizá más valioso. Una invitación nacida del respeto, de la gratitud y de esa forma contenida en que el afecto verdadero empieza a abrir la puerta. Miró hacia el arroyo, donde Tomás y Amalia reían por primera vez en muchos días. Miró luego la casa de piedra, la huerta, la mesa larga, el cuarto de la tía Jacoba que todavía guardaba memoria, pero ya no solo ausencia, y comprendió que a veces la vida hiere antes de revelar su misericordia. No quiero volver al molino, admitió al fin, con la voz apenas quebrada, pero tampoco quiero quedarme por lástima. Elías negó despacio. No sabría ofrecerle lástima aunque quisiera. Aquello la hizo sonreír, y esa sonrisa, pequeña y verdadera, cambió algo definitivo entre los dos. Semanas después, cuando Elías presentó ante el comisario la caja de hierro, la medalla y los documentos, Rogelio Berrios quedó expuesto delante de todo el valle. No fue solo humillación social, hubo sanción, pérdida de crédito y un silencio de vergüenza que ni su apellido pudo comprar. Don Laureano, obligado por la verdad y por el peso tardío de su conciencia, pagó a Jacinta una compensación por el accidente en los trigales y reconoció públicamente que la habían tratado con injusticia. Pero para entonces, lo más importante ya había ocurrido. Jacinta no regresó al cuarto junto al molino. Se quedó en la casa de piedra, al principio enseñando letras a Tomás y a Amalia, leyendo cuentas, ordenando papeles, devolviendo luz a rincones donde antes solo había trabajo y duelo. Después, poco a poco, ocupando un sitio más hondo, más silencioso y más verdadero. No como sombra de Clara, porque nadie reemplaza a quien fue amado, sino como mujer nueva, vista por fin en su propio valor. Elías no la apresuró jamás. Aprendió a acercarse como había llegado a su puerta aquella primera mañana, sin invadir, sin comprar, sin exigir. Y ella, que había vivido demasiado tiempo sintiéndose menos, descubrió que el amor contenido también puede ser un hogar. En el valle siguieron hablando, por supuesto. Los pueblos no dejan de hacerlo de un día para otro, pero ya no hablaban igual, porque la mujer a la que habían llamado inútil había sido la única capaz de leer la verdad que salvó el nombre de un hombre y la herencia moral de sus hijos. Y porque el hombre al que llamaban salvaje resultó ser, una vez más, el más noble entre todos los que se creían civilizados. Con el tiempo, Tomás escribió su nombre derecho y firme.
Amalia dejó de poner la A al revés, y una tarde de invierno, mientras la lumbre crepitaba y el arroyo sonaba bajo la escarcha, Elías dejó sobre la mesa una hoja en blanco y se sentó frente a Jacinta. «Enséñeme», dijo. Ella lo miró en silencio. «¿Qué?» «A leer», respondió él. «Ya no quiero que ninguna verdad llegue a mi casa sin que yo pueda abrirla por mí mismo». Jacinta tomó el carbón, se acercó a su lado y escribió la primera letra. «La dignidad no se mendiga, se construye». Y en aquella casa de piedra, donde un día solo hubo duelo, cartas cerradas y rumores del valle, comenzó por fin a levantarse algo más fuerte que el prejuicio y más tierno que la compasión. Un hogar elegido, esa fue la verdadera victoria.